El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presenta Buenos días, familia. Un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Hermanos y hermanas, ¡feliz domingo! Les saludamos como equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno a través de la señal de Radio Polar, como cada domingo. Nos volvemos a encontrar después de una semana donde muchos de ustedes han descansado, hay otras personas que están retornando de sus vacaciones, pero el espíritu es el mismo. El domingo tiene que ser un espacio de encuentro familiar, de renovar energías, para de esa manera poder vivir felices junto a los demás. Hermanos y hermanas, con ustedes, el programa del día de hoy. Esta mañana enderezo mi espalda, abro mi rostro, respiro la aurora, escojo la vida. Esta mañana acojo mis golpes, acallo mis límites, disuelvo mis miedos, escojo la vida. Esta mañana miro a los ojos, abrazo una espalda, doy mi palabra. Escojo la vida. Esta mañana remanso la paz, alimento el futuro, comparto alegrías, escojo la vida. Esta mañana te busco en la muerte, te alzo del fango, te cargo tan frágil, escojo la vida. Esta mañana miro a los ojos, abrazo una espalda, doy mi palabra. Escojo la vida, escojo la vida, escojo la vida. Esta mañana te escucho en silencio, te dejo llenarme, te sigo de cerca. Escojo la vida, escojo la vida. Papa Francisco. En los momentos difíciles invoquemos a San José, custodio de la Iglesia. En la audiencia general de este miércoles 16 de febrero, el Santo Padre concluyó con su ciclo de catequesis dedicado a la figura del Padre putativo de Jesús y lo hizo reflexionando sobre San José como patrono de la Iglesia Católica, en la cual invitó a pedir su intercesión precisamente en los momentos más difíciles de la vida y de nuestras comunidades. Los animo a pedir la intercesión de San José
precisamente en los momentos más difíciles de sus vidas y de sus comunidades, allí donde nuestros errores se convierten en escándalo. Pidamos a San José tener la valentía de hacer verdad, pedir perdón y empezar de nuevo humildemente. Fue la invitación del Papa Francisco en la audiencia general de este miércoles 16 de febrero, al concluir con su ciclo de catequesis sobre la figura de San José y al explicar que estas catequesis son complementarias a la carta apostólica Patris Corde, escrita con ocasión de los 150 años de la proclamación de San José como patrón de la Iglesia Católica por parte del Beato Pío IX. En su catequesis, el Santo Padre señaló que para entender lo que significa el título de San José como patrono de la Iglesia, los evangelios nos dan la clave de lectura más correcta. De hecho, al final de cada historia que ve a José como protagonista, precisó el pontífice, el evangelio anota que él toma consigo al niño y a su madre y hace lo que Dios le ha ordenado. Resalta así el hecho de que José tiene la tarea de proteger a Jesús y a María. En este sentido, el Papa, comentando la Patris Cordes 5, señaló que José es su principal custodio. De hecho, Jesús y María, su madre, son el tesoro más preciado de nuestra fe. En el plan de la salvación no se puede separar el hijo de la madre, de aquella que avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente su unión con el Hijo hasta la cruz, como nos recuerda el Concilio Vaticano II. Por esto, indicó el Papa Francisco, podemos decir que Jesús, María y José son en un cierto sentido el núcleo primordial de la Iglesia. Jesús es hombre y Dios. María, la primera discípula, es la madre y José el custodio. Y también nosotros debemos preguntarnos siempre si estamos protegiendo con todas nuestras fuerzas a Jesús y María, que están misteriosamente confiados a nuestra responsabilidad, a nuestro cuidado, a nuestra custodia. El Hijo del Altísimo vino al mundo en una condición de gran debilidad. Quiso tener necesidad de ser defendido, protegido, cuidado. Dios se ha fiado de José, como hizo María, que en él ha encontrado el esposo que la ha amado y respetado, y siempre ha cuidado de ella y del niño. En este sentido, precisó el Papa, San José no puede dejar de ser el custodio de la Iglesia, porque la Iglesia es la extensión del cuerpo de Cristo en la historia, y al mismo tiempo en la maternidad de la Iglesia se manifiesta la maternidad de María. José, a la vez que continúa protegiendo a la Iglesia, sigue amparando al niño y a su madre, y nosotros también, amando a la Iglesia, continuamos amando al niño y a su madre. Por tanto, agregó el Santo Padre, toda persona que tenga hambre y sed, todo extranjero, toda persona sin ropa, todo enfermo, todo preso es el niño que José custodia. Por esto, afirmó el pontífice, San José es invocado como protector de todos los necesitados, de los exiliados, de los afligidos y también de los moribundos. Y también nosotros debemos aprender de José a custodiar estos bienes, amar al niño y a su madre, amar los sacramentos y al pueblo de Dios, amar a los pobres y nuestra parroquia, amarnos los unos a los otros, cuidar del otro. Cada una de estas realidades es siempre el niño y su madre. Este niño es aquel que dirá, cuando hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. El Santo Padre también dijo que hoy es común criticar a la Iglesia, subrayar las incoherencias, los pecados, que en realidad son nuestras incoherencias, nuestros pecados, porque desde siempre la Iglesia es un pueblo de pecadores que encuentran la misericordia de Dios. Preguntémonos si en el fondo del corazón nosotros amamos a la Iglesia. De hecho, solo el amor nos hace capaces de decir plenamente la verdad, de forma no parcial,
de decir lo que está mal, pero también de reconocer todo el bien y la santidad que están presentes en ella, a partir precisamente de Jesús y de María. Amar a la iglesia, cuidar a la iglesia y caminar con la iglesia. La iglesia somos todos y no solo un grupito. Cuidarnos los unos a los otros, cuidarnos recíprocamente. Asimismo, el Papa Francisco animó a los fieles y peregrinos que se dieron cita en el aula Pablo VI del Vaticano a pedir la intercesión de San José en los momentos más difíciles de sus vidas y de sus comunidades, allí donde nuestros errores se convierten en escándalo. Pidamos a San José tener la valentía de hacer verdad, pedir perdón y empezar de nuevo humildemente. Allí donde la persecución impide que el Evangelio sea anunciado, pidamos a San José la fuerza y la paciencia de saber soportar abusos y sufrimientos por amor al Evangelio. Allí donde los medios materiales humanos escasean y nos hacen experimentar la pobreza, sobre todo cuando estamos llamados a servir a los últimos, los indefensos, los huérfanos, los enfermos, los descartados de la sociedad. Recemos a San José para que haya para nosotros providencia. ¿Cuántos santos se han dirigido a él? ¿Cuántas personas en la historia de la Iglesia han encontrado en él un patrono, un custodio, un padre? El Papa transfiere a los obispos competencias reservadas a la Santa Sede. Con un motu propio, Francisco ha establecido que los ordinarios de las iglesias locales podrán intervenir en la gestión de los seminarios, la formación sacerdotal, la redacción de los catecismos y otros sectores sin pedir la aprobación del Vaticano, sino una confirmación más sencilla. Ya no es una aprobación del Vaticano, sino una confirmación, la novedad esencial del motu propio con que el Papa ha decidido modificar la asignación de algunas competencias previstas por el Código de Derecho Canónico, tanto a la Iglesia Latina como de las iglesias orientales. Entre ellas se encuentra la competencia de las conferencias episcopales para publicar catecismos. Una de las primeras novedades se refiere a la transferencia de la Santa Sede al obispo diocesano de la facultad de crear un seminario en su territorio, sin tener que esperar la aprobación de Roma, sino simplemente su confirmación. El objetivo, como se define en la introducción del motu propio, es fomentar una sana descentralización que dinamice las decisiones en el ámbito eclesial. Una posibilidad análoga se concede a los obispos en lo que respecta a la formación sacerdotal. Los obispos pueden adaptarla a las necesidades pastorales de cada región o provincia y a la incardinación de los sacerdotes, que a partir de ahora podrán incardinarse, además de en una iglesia o instituto religioso concreto, también en una asociación pública clerical, reconocida por la Santa Sede para evitar clérigos acéfalos y errantes. El criterio de descentralización, pero también de proximidad, se refleja igualmente en el alargamiento de 3 a 5 años del periodo de enclaustración, es decir, la posibilidad que autoriza a un religioso a vivir fuera de su propio instituto por motivos graves. El motu propio, además de intervenir sobre la competencia de las conferencias episcopales para publicar los catecismos, interviene transfiriendo de la Santa Sede a las iglesias locales la responsabilidad de las decisiones sobre posibles reducciones en el número de misas a celebrar con respecto a las intenciones y recepciones. Principios que inspiraron este motu propio. En este sentido, Monseñor Marco Melino, secretario del Consejo de Cardenales y miembro del Consejo Pontificio para los Textos Legislativos, explica los principios generales que inspiraron el motu propio del Papa. El motu propio por el que se cambiaron algunas normas de los 2 códigos de la Iglesia Católica, el Código de Derecho Canónico para la Iglesia Latina y el Código de Cánones de las Iglesias Orientales para la Iglesia Oriental, es una de las piezas que se suman a la labor de reforma que el Papa Francisco ha iniciado desde el inicio de su pontificado y que sigue llevando adelante. Responde al espíritu de sana descentralización indicado en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium número 32, orientada a fomentar y potenciar la dinámica de proximidad en la Iglesia, sin comprometer por ello la comunión jerárquica. La intención que lo anima es profundamente pastoral y queda bien delineada
en el epígrafe introductorio del texto, en el que se dice que, teniendo en cuenta la cultura eclesial y la mentalidad jurídica propia de cada código, ciertas competencias hasta ahora atribuidas a la Santa Sede y por tanto ejercidas por el gobierno central se están descentralizando, es decir, se están asignando a los obispos diocesanos, episcopales o unidos en conferencias episcopales o según las estructuras jerárquicas orientales, y a los superiores mayores de los institutos de vida consagrada y de las sociedades de vida apostólica, con la intención precisa de fomentar sobre todo el sentido de colegialidad y de responsabilidad pastoral, así como de favorecer los principios de racionalidad, eficacia y eficiencia. Es evidente, en efecto, que cuando la autoridad tiene un conocimiento directo y más cercano de las personas y de los casos que requieren una acción pastoral de gobierno, esta acción, por su misma proximidad, puede tener una eficacia más rápida. En este sentido, por tanto, los cambios normativos que se introducen en este motu propio reflejan aún más la universalidad compartida y plural de la Iglesia, que incluye las diferencias sin homologarlas, garantizadas en cuanto a su unidad por el ministerio petrino propio del obispo de Roma. Papa Francisco a sacerdotes. El celibato es un don que la Iglesia Latina custodia. El Papa Francisco destacó que el celibato sacerdotal es un don de la Iglesia y advirtió a los presbíteros la importancia de la oración y de la fraternidad sacerdotal con lazos de auténtica amistad, para que no se convierta en un peso insoportable. Así lo dijo el Santo Padre este 17 de febrero al inaugurar el Simposio Internacional para una Teología del Sacerdocio, iniciativa promovida por el prefecto de la Congregación para los Obispos, el cardenal Marc Ouellet, y que se llevará a cabo en el Vaticano hasta el 19 de febrero. En su largo discurso, en el que improvisó en numerosas ocasiones, el Papa alentó a los sacerdotes a permanecer cerca de Dios, del obispo, de los otros sacerdotes y del pueblo de Dios. Al reflexionar sobre la cercanía con los sacerdotes, el Santo Padre señaló la importancia de la fraternidad sacerdotal y advirtió el peligro de la envidia. En esta línea, el Papa afirmó: me atrevería a decir que ahí donde funciona la fraternidad sacerdotal y hay lazos de auténtica amistad, también es posible vivir con más serenidad la elección del celibato. Y el Santo Padre añadió: el celibato es un don que la Iglesia Latina custodia, pero es un don que para ser vivido como santificación requiere relaciones sanas, vínculos de auténtica estima y genuina bondad que encuentran su raíz en Cristo. Sin amigos y sin oración, el celibato puede convertirse en un peso insoportable y en un antitestimonio de la hermosura misma del sacerdocio, indicó el Papa. El Papa Francisco ha resaltado la importancia del celibato sacerdotal en diferentes ocasiones. Después de meses de especulaciones surgidas durante el Sínodo de los Obispos sobre la Amazonía, celebrado en octubre de 2019 en Roma, el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, subrayó que la posición del Santo Padre sobre el celibato es conocida. En aquella ocasión, Bruni recordó en un comunicado oficial las palabras del Papa Francisco pronunciadas durante la rueda de prensa en el avión de regreso de Panamá, en la que dijo que me viene a la mente una frase de San Pablo VI: prefiero dar la vida antes de cambiar la ley del celibato. El Santo Padre dijo entonces: personalmente pienso que el celibato es un don para la Iglesia. Yo no estoy de acuerdo con permitir el celibato opcional. No, solamente quedaría alguna posibilidad en los puestos lejanísimos, pienso en las islas del Pacífico, cuando hay necesidad pastoral. Ahí el pastor debe pensar en los fieles. En esta línea, en su exhortación apostólica post-sinodal, Querida Amazonía, publicada el 12 de febrero de 2020, el Papa no abrió la puerta a la posibilidad de ordenar sacerdotes a hombres casados
para celebrar la Eucaristía en zonas remotas y aisladas de la selva amazónica. El Papa Francisco visitará Malta en abril. El Vaticano confirmó que el Papa Francisco realizará un viaje apostólico a Malta el 2 y 3 de abril. Salvo imprevistos, esta visita papal será la primera fuera de Italia del año 2022. Además, con este viaje apostólico, el Papa Francisco será el tercer pontífice en visitar este país europeo, tras los históricos viajes de Benedicto XVI en 2010 y la de San Juan Pablo II en 1990. En una declaración difundida este 10 de febrero, el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, indicó que el Santo Padre aceptó la invitación del presidente de la República de Malta, de las autoridades civiles y de la Iglesia Católica del país. El Papa Francisco realizará un viaje apostólico a Malta los días 2 y 3 de abril de 2022, visitando las ciudades de Valletta, Rabat, Floriana y la isla de Gozo, según la autoridad vaticana. El programa y otros detalles de la visita serán anunciados por la Oficina de Prensa Vaticana próximamente. En esta línea, la Arquidiócesis de Malta, presidida por el arzobispo Charles Cicluna, anunció también la visita del Papa a través de su cuenta oficial de Twitter. Inicialmente, este viaje a Malta había sido programado para el 31 de mayo de 2020, pero fue pospuesto por la pandemia del COVID-19. Los organizadores de la visita habían preparado un logotipo que está acompañado por la frase en inglés: "Sus habitantes nos demostraron una cordialidad nada común". La frase hace referencia al naufragio sufrido por San Pablo, narrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando se dirigía por mar a Roma y fue acogido por los habitantes de la isla de Malta. El logotipo de la visita mostraba unas manos que se alzan hacia la cruz, que surgen de un barco que navega por las olas del mar. De acuerdo con la explicación del logo difundida por los organizadores de la visita, las manos representan el signo de la acogida cristiana hacia el prójimo y la asistencia a aquellos que se encuentran en dificultad, abandonados a su destino, y el barco hace referencia al naufragio sufrido por San Pablo, relatado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. La República de Malta es un país insular situado en el mar Mediterráneo, entre las costas de Sicilia, Italia, Túnez y Libia. Tiene una superficie de 315 kilómetros cuadrados, repartidos en varias islas, principalmente las islas de Malta y Gozo. Cuenta con 420.000 habitantes, la mayoría de ellos, 97%, se declara católicos. Sus idiomas oficiales son el inglés y el maltés, una lengua de origen árabe, pero de escritura latina. La iglesia en Malta se estructura en dos diócesis, la Arquidiócesis de Malta y la Diócesis de Gozo. En la vejez seguirán dando frutos. Tema de la Jornada Mundial de los Abuelos 2022. El Vaticano publicó el tema de la próxima Jornada Mundial de los Abuelos y las Personas Mayores, que se celebrará el domingo 24 de julio de 2022. La oficina de prensa de la Santa Sede informó este 15 de febrero que el tema elegido por el Papa Francisco para la segunda edición de esta Jornada Mundial será "En la vejez seguirán dando fruto", que se basa en el Salmo 92. En este sentido, el Papa Francisco destacó que los ancianos deben ser cuidados como un tesoro de la humanidad. En un mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter, el Santo Padre indicó que es fundamental que los nietos permanezcan unidos a sus abuelos, que son como las raíces de las cuales extraen la savia de los valores humanos y espirituales. Por su parte, el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida describió que con este tema el Santo Padre quiere subrayar que los abuelos y los mayores constituyen un valor y un don tanto para la sociedad como para las comunidades eclesiales. El tema es también una invitación a reconsiderar y valorizar a los abuelos y a los mayores, que con demasiada frecuencia son mantenidos al margen de las familias y de las comunidades civiles y eclesiales. Sus experiencias de vida y de fe pueden ayudar a construir sociedades conscientes de sus raíces y capaces de soñar con un futuro más solidario, advirtió un comunicado vaticano. Asimismo, la nota oficial añadió que esta invitación a escuchar la sabiduría de los años
es particularmente significativa en el contexto del camino sinodal que la Iglesia ha emprendido. Finalmente, el Dicasterio para los laicos, la familia y la vida invitó a las parroquias, diócesis, asociaciones y comunidades eclesiales de todo el mundo a encontrar el modo de celebrar esta jornada mundial en su propio contexto pastoral, y como lo hizo en la edición anterior, pondrá a disposición algunos instrumentos pastorales adecuados. El 31 de enero de 2021, el Papa Francisco anunció la institución de la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Ancianos, que se celebrará en toda la Iglesia el cuarto domingo de julio, cerca de la conmemoración de San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús. En aquella ocasión el Santo Padre explicó que el objetivo de esta jornada mundial es promover el encuentro entre generaciones, de los nietos con los abuelos y de los abuelos con los nietos, para custodiar las raíces y transmitirlas. En la misa celebrada en la Basílica de San Pedro en el Vaticano por la primera Jornada Mundial de los Abuelos y Personas Mayores, el Papa escribió en su homilía pronunciada por Monseñor Rino Fisichella que los abuelos y los ancianos son el pan que alimenta nuestras vidas, por lo que invitó a estar agradecidos por sus ojos atentos que se fijaron en nosotros, por sus rodillas que nos acunaron, por sus manos que nos acompañaron y alzaron, por haber jugado con nosotros y por las caricias con las que nos consolaron. El tema, la primera Jornada Mundial de los Abuelos y de las Personas Mayores, fue Yo estoy contigo todos los días, y para la ocasión el Papa Francisco escribió un mensaje. El Dicasterio para los laicos, familia y vida preparó también una oración, y la Penitenciaría Apostólica concedió indulgencia plenaria a quienes visitarán a un anciano por esta jornada y cumplieran con las condiciones establecidas por la Iglesia Católica. Nuncio en Ucrania. La oración puede cambiar el curso de la historia. El nuncio apostólico en Ucrania, Monseñor Visvaldas Kulbokas, explicó que la situación en Ucrania se ha vuelto aún más tensa y que siente el miedo y la preocupación de la gente. En declaraciones a Vatican News, señaló también que los ucranianos están mostrando una gran resistencia debido a que tienen una gran capacidad humana de afrontar las situaciones de emergencia. El miedo es grande, la tensión es alta, pero la gente resiste bastante bien, explicó. Claro que se puede decir que la tensión es grande porque es como si se oliera la guerra, lo que preocupa a todos. Preocupa a los que tienen hijos, a los que viven con personas mayores, a las mujeres embarazadas, pero aquí el gobierno intenta calmar a la población. Y en mi opinión, eso también forma parte de la misión de la Iglesia Católica y en general de las iglesias y comunidades religiosas para infundir al menos una relativa calma, incluso en situaciones de emergencia, explicó el nuncio apostólico en Ucrania. El poder de la oración. Asimismo, el prelado aseguró que ha notado que la oración por la paz se ha llenado de fervor estos días y aseguró que se siente la preocupación de los fieles que acuden a las parroquias, pero también se siente una profunda oración porque sabemos muy bien que la oración no es cualquier cosa. La oración tiene un enorme poder para cambiar los corazones, para cambiar el curso de la historia. Cuando rezamos por la paz, rezamos también por el valor de los políticos. La misión de la Iglesia es mirar a todos como hermanos. Así que cuando hablamos de diálogo y cuando rezamos por el diálogo, como Iglesia sabemos que tenemos la misión de iluminar el diálogo. Cuando rezo personalmente, cuando rezo por la paz, sé muy bien que en cualquier momento nuestro Señor Jesús es capaz de iluminar a uno u otro político, a uno u otro militar y cambiar diametralmente las decisiones, señaló. Por último, el nuncio apostólico en Ucrania pidió construir un mayor entendimiento entre las iglesias, ya que cuando más unidos estemos, más fuertes seremos por dentro y más capaces seremos de dar un testimonio del Evangelio a los demás. Las palabras del embajador de Ucrania ante la Santa Sede. Por su parte, el embajador de Ucrania ante la Santa Sede, Andriy Yurash, lamentó desde Kiev que estamos viviendo una situación terrible, no solo para Ucrania, sino también para Europa y para el mundo entero. El pueblo ucraniano está más unido que nunca. Aquí se respira un ambiente de gran solidaridad, señaló el embajador, quien agradeció las palabras del Papa Francisco y su llamado por la paz.
El apoyo espiritual del Papa Francisco es vital para nosotros. La Santa Sede se ofrece a ser de mediadora, la iniciativa ya existe y agradecemos mucho esta disponibilidad, aseguró. La situación en Ucrania. El peligro ante una posible invasión en Ucrania por parte de Rusia continúa levantando tensiones a nivel internacional. Esta situación se ha visto provocada debido a las exigencias de Rusia a la OTAN y Estados Unidos para que ninguna exrepública soviética se una a la Alianza Occidental. Rusia amenazó con realizar un despliegue militar en Ucrania si éste continuaba sus esfuerzos por ser admitido en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. A pesar de los esfuerzos diplomáticos entre Occidente y Rusia, la situación en Ucrania continúa agravándose. El viernes 11 de febrero, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, amenazó a Rusia con repercusiones severas y rápidas si decidía finalmente atacar el país ucraniano. Desde Washington se denunció el riesgo de una invasión inminente de los soldados rusos en Ucrania, que en estos momentos se encuentra acorralado por cerca de 100.000 soldados que se encuentran en la frontera, donde acaban de comenzar a realizar maniobras militares. Este martes 15 de febrero, el portavoz del Ministerio de Defensa ruso informó sobre la retirada de algunas de sus tropas que realizaban ejercicios cerca de la frontera con Ucrania. Aleluya. Me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Aleluya. Del Evangelio según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos: Yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los difaman. Al que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Dale a todo el que te pida, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Hagan por lo demás lo que quieran que los hombres hagan por ustedes. Si aman a aquellos que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque hasta los pecadores aman a aquellos que los aman. Si hacen el bien a aquellos que se lo hacen a ustedes, ¿qué mérito tienen? Eso lo hacen también los pecadores. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos lo mismo. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada en cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande, y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los desagradecidos y los malos. Sean misericordiosos, como el Padre de ustedes es misericordioso. No juzguen, y no serán juzgados. No condenen, y no serán condenados. Perdonen, y serán perdonados. Den, y se les dará. Les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante, porque la medida con que ustedes midan, también se usará para ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. ¿Por qué tanta gente vive secretamente insatisfecha? ¿Por qué tantos hombres y mujeres encuentran la vida monótona, trivial, insípida? ¿Por qué se aburren en medio de su bienestar? ¿Qué les falta para encontrar de nuevo la alegría de vivir? Quizás la existencia de muchos cambiaría y adquiriría otro color y otra vida, sencillamente se aprendieran a amar gratis a alguien.
Lo quiera o no, el ser humano está llamado a amar desinteresadamente, y si no lo hace, en su vida se abre un vacío que nadie ni nada puede llenar. No es una ingenuidad escuchar las palabras de Jesús: haced el bien sin esperar nada. Puede ser el secreto de la vida, lo que puede devolvernos la alegría de vivir. Es fácil terminar sin amar a nadie de manera verdaderamente gratuita. No hago daño a nadie, no me meto en los problemas de los demás, respeto los derechos de los otros, vivo mi vida, ya tengo bastante con preocuparme de mí y de mis cosas. Pero eso ¿es vida? Vivir despreocupado de todos, reducido a mi trabajo, mi profesión o mi oficio, impermeable a los problemas de los demás, ajeno a los sufrimientos de la gente. ¿Me encierro en mi propia vida? Vivimos en una sociedad donde es difícil aprender a amar gratuitamente. Casi siempre preguntamos: ¿para qué sirve? ¿Es útil? ¿Qué gano con esto? Todo lo calculamos y medimos. Nos hemos hecho a la idea de que todo se obtiene comprando alimentos, vestido, vivienda, transporte, diversión. Y así corremos el riesgo de convertir todas nuestras relaciones en puro intercambio de servicios. Pero el amor, la amistad, la acogida, la solidaridad, la cercanía, la confianza, la lucha por el débil, la esperanza, la alegría interior, no se obtienen con dinero. Son algo gratuito que se ofrece sin esperar nada a cambio, sino es el crecimiento y la vida del otro. Aquel sacerdote católico que fue Helder Câmara, de nacionalidad brasilera, nos recuerda la invitación de Jesús con estas palabras: para liberarte a ti mismo, lanza un puente más allá del abismo que tu egoísmo ha creado. Intenta ver más allá de ti mismo. Intenta escuchar a algún otro. Y sobre todo, prueba a esforzarte por amar en vez de amarte a ti solo. Volver a la realidad. Lo importante es analizar las situaciones, identificar lo más importante en cada momento. Existen diversos modos de huir de los problemas, de esconderse ante los males de uno mismo o de otros, de escabullirse ante la dureza de los hechos. Drogas, juegos compulsivos, imágenes vertiginosas, abusos de bebidas alcohólicas son algunos de los modos para huir de la realidad y arrojarse a distracciones absorbentes. Sin embargo, tarde o temprano la realidad se impone. La enfermedad está allí. La crisis económica no ha terminado. El fracaso en el hogar o el trabajo golpea nuestro corazón y cuestiona el sentido de nuestros escapismos. Lo que ocurre a nivel de las personas también ocurre en sociedades que cierran los ojos a la dureza de los hechos y buscan con frenesí pan y circo para evitar la dura tarea de enfrentarse con problemas que tarde o temprano afectan a todos. Frente al escapismo, la irresponsabilidad, la cobardía, la pereza, hace falta volver a la realidad, afrontarla en todos sus retos, sus dificultades, sus misterios. En esa realidad hay recursos y hay amenazas, hay oportunidades y hay espejismos, hay colaboradores y hay perezosos. Lo importante es analizar las situaciones, identificar lo más importante en cada momento, escoger los mejores medios y empezar a trabajar. No siempre habrá resultados, pero al menos ya tenemos la mente, el corazón y las manos. Usando 3 palabras que cita con frecuencia el Papa Francisco, orientados hacia los retos que la realidad nos presenta ahora. Tras poner manos a la obra, lo más importante quedará en el corazón de Dios, que conoce qué es lo más que nos conviene y que siempre acompaña a quienes con buena voluntad trabajan humilde y confiadamente por acometer los retos de cada día, mientras abren el mundo y la historia a la acción salvadora de Cristo. Monseñor Chomalí participa como expositor en Congreso, el contrato de ciudadanía y su impacto para lograr la paz global. El arzobispo de Concepción valoró la posibilidad de participar y señaló que es esperanzador estar en un ambiente de mucha fraternidad. Invitado por el gobierno de la República de Egipto, el arzobispo de Concepción, Monseñor Fernando Chomalí Garib, participó como expositor en el 32º Congreso organizado por el Ministerio para los Asuntos Islámicos, titulado El contrato de ciudadanía y su impacto para lograr la paz global,
realizado el 12 y 13 de febrero. Monseñor Chomalí ofreció la conferencia El trabajo humano, fuente de derechos y deberes y camino para lograr la paz global, a la luz de la doctrina social de la Iglesia y el magisterio sobre el trabajo. Hizo ver que el trabajo es un factor de cohesión social, indispensable dado que junto a la familia toca la esencia misma del ser humano en su vida personal, familiar, social y cósmica. Según el arzobispo de Concepción, no habrá paz en el mundo ni posibilidad de lograr los anhelados derechos humanos si las políticas públicas no se encaminan a reconocer en el trabajo humano, digno, adecuadamente remunerado, un elemento primordial del desarrollo personal y comunitario. Los más de 40 expositores presentes ante una audiencia muy masiva abordaron distintas temáticas en la relación del vínculo que ha de existir entre religión y sociedad civil. Es esperanzador estar en un ambiente de mucha fraternidad, donde conceptos como tolerancia, fraternidad, bien, amor al prójimo, unidad y la necesidad de buscar y defender los derechos de los ciudadanos estuvieron muy presentes, indicó Chomalí. El arzobispo además valoró esta posibilidad y agradeció la invitación que fue gestionada por la embajadora de Egipto en Chile, Amal Maurab. Monseñor Chomalí aprovechó de hacer escala en Madrid, donde tuvo la oportunidad de conversar con el cardenal de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, y dos de sus obispos auxiliares para conocer la extraordinaria obra que realizan las hermanas dominicas en medio de los adultos mayores. Fuente: Comunicaciones Concepción. Incendio afectó sacristía y casa pastoral del santuario de Santa Rosa en Pelequén. Gran preocupación vivieron fieles de la diócesis de Rancagua al enterarse de un incendio estructural que afectó al santuario de Santa Rosa de Pelequén en Malloa, este miércoles al mediodía. El fuego afectó principalmente a la sacristía y consumió la antigua casa parroquial. Sin embargo, el templo resultó con daños menores. El párroco de Santa Rosa, padre Juan Carlos Farías, agradeció la solidaridad y trabajo de todas las personas que permitieron que el siniestro no avanzara, entre ellos un grupo de fieles que llegó a colaborar y a los bomberos de distintas comunas que trabajaron en la extinción del fuego. Además, expresó su gratitud a Dios por no lamentar desgracias personales. Dentro de las prioridades, el padre Juan Carlos señaló que está el dejar operativo el templo para continuar la vida pastoral y sacramental. Luego se preocupará de lo que significa el proyecto de reconstrucción de lo destruido por el siniestro. Al lugar llegó también el obispo diocesano, Monseñor Guillermo Vera. Destacó la acción de todos los que ayudaron a sofocar el incendio y motivó a que, pasado este momento, la comunidad se organice para ayudar a reconstruir este lugar de acogida de peregrinos y de oración. Padre Obispo Tomás, nuestra memoria agradecida. Texto del presbítero Marcos Bubinich Martinich. Ha partido a la casa del Padre el obispo Tomás González, a los 86 años de edad, quien fue durante 32 años, entre 1974 y 2006, el pastor de la Iglesia Católica en Magallanes, siendo un ministro del Evangelio que marcó profundamente la vida de la comunidad eclesial y de la sociedad regional en este rincón de la Patagonia. Cuando en marzo de 1974 el entonces Papa Pablo VI lo nombró obispo de Punta Arenas, Tomás González pasó a ser el obispo más joven del país con 38 años de edad y en su lema, que todos sean uno, expresó lo que sería el estilo y la pasión que marcarían su ministerio evangélico: la fraternidad, la reconciliación y la paz, que es fruto de la justicia en una sociedad que empezaba a vivir los años traumáticos de la dictadura y las violaciones de los derechos de las personas. En estos tiempos complejos, el padre obispo Tomás vivió su ministerio con claridad en la palabra y en la acción en defensa de los derechos humanos de todas las personas, especialmente de quienes más sufrían vulneraciones, sin mirar nunca la ideología ni las creencias de las víctimas, sino su condición de personas e hijos de Dios. Fue valiente para decir y defender verdades que muchos callaban, como un profeta que anima la esperanza y la reconciliación en la verdad y la justicia, y que sabe llevar consuelo y ayuda efectiva a quienes la necesitan.
El padre obispo Tomás era una persona sencilla y cercana. No era difícil hablar con él, y quienes acudían a su oficina, entre ellos muchos jóvenes, encontraban una acogida y escucha serena, junto a una palabra que orientaba y consolaba, animaba la esperanza e impulsaba la acción. Era un hombre talentoso, de aguda inteligencia y libertad interior. Era doctor en teología moral y hasta antes de ser nombrado obispo, era profesor de esa cátedra en la Universidad Católica de Chile. En su ministerio se ponía en evidencia que el padre obispo Tomás le importaba a cada persona y la situación que vivía. Esto era muy notable en sus permanentes visitas a las comunidades cristianas de la diócesis, donde conocía a cada persona por su nombre, así como situaciones que vivían las familias de las comunidades. Un momento importante de su ministerio fue en 1979, la realización del Sínodo de la Iglesia de Magallanes para ir dando pasos en el desarrollo de la Iglesia diocesana como una comunidad de comunidades, una iglesia servidora de todos, animadora de la esperanza, encarnada en cada barrio y en cada ambiente, que pudiera mostrar el rostro siempre joven de Jesucristo y la belleza del Evangelio. De allí, preocupado del reconocimiento y valoración de todas las culturas, el padre obispo Tomás impulsó la vida eclesial de la comunidad chilota a través de la devoción a Jesús Nazareno de Cahuach y sus santuarios en Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir. Cuando los tormentosos vientos de guerra se hicieron sentir entre Chile y Argentina, a fines de 1978, el padre obispo Tomás se jugó entero junto a muchos otros por la paz y por el desarrollo exitoso de la mediación del Papa Juan Pablo II. Como decía el padre obispo Tomás, se trataba no solo de evitar la guerra, sino de construir una cultura de la paz y la integración entre los países y sus pueblos. Supera los límites de esta columna de escribir sus numerosas obras en bien de la vida de la Iglesia diocesana y de la comunidad religiosa, por mencionar algunas: la creación de la Fundación para el Desarrollo Fide 12, la pastoral obrera y el apoyo a la organización de los trabajadores, la difusión de los SEBAS y el impulso de la pastoral juvenil, la pastoral del exilio, en la que acompañó a miles de chilenos exiliados por el mundo y apoyó en su retorno a Chile, la preparación y desarrollo de la visita del Papa Juan Pablo II a Punta Arenas en 1987. Pero la mayor obra del padre obispo Tomás no son sus muchas realizaciones, sino que fue dejar que el Señor Jesús lo fuera siempre transformando y renovando en su manera de pensar, de sentir y actuar, en modo que realizar su obra en este mundo. La mayor obra del padre obispo Tomás es su propia persona, pues él permitió que Jesucristo hiciera de él un verdadero discípulo. Esta vida de discípulo del Señor Jesús, el padre obispo Tomás la vivió entre las luces y las sombras de su persona, como todo ser humano, y también reconoció la incomprensión de muchos ante su ministerio. Asimismo, en sus últimos años como obispo de Punta Arenas, sufrió mucho por las dolorosas situaciones de abusos sexuales cometidos por algunos sacerdotes de la región. Así también se verificó lo que dijo el cardenal Raúl Silva Enríquez cuando el padre Tomás fue nombrado obispo: ahora vas a ser ordenado obispo, vamos a compartir la cruz. Hay personas que por la significación de su vida, el correr del tiempo los va estableciendo como hitos históricos en la vida de un pueblo, mientras de otros solo va quedando un mal recuerdo. El padre obispo Tomás es una de esas figuras que se agiganta con el pasar de los años, manifestando la estatura de un profeta que ha hecho historia en medio de nosotros. ¿Dónde comienza la gloria o la perdición? Escrito por Luis Legaza Soto. Corrían veloces los años, sin conciencia de ello, por supuesto, ahora más viejo lo entiendo. Cuando el año 74, cursando un primero medio, tuvimos la oportunidad de conocer al recién nombrado obispo Tomás González. Más tarde vino la comprensión del horror de aquellos tiempos y cómo cobró vigencia todavía de aquello que algunos hoy esgrimen como consigna, pregonando perdón ni olvido. Eslogan que usan obviamente solo cuando les conviene, porque digámoslo sinceramente, cuando se trata de pedir justicia y reparación, algunos hacen alarde de mucho olvido y se han dejado llevar más por el perdón, por el dar vuelta a la página, demostrando, por cierto, que cuando se trata de enarbolar valores y principios, muchos, demasiados para mi parecer, caen en un relativismo insoportable y andan estos pro hombres y mujeres gritando a cuatro vientos
que llegue la justicia y la verdad. Y no le escuchamos ni un susurro cuando se trataba y se trata, porque la indignidad social sigue recorriendo nuestra patria sin control ni medida, de defender a los más desamparados de nuestra sociedad. Recuerdo en aquel entonces, más por educación y ritos que convicciones, que había que besar el anillo del difunto Monseñor Boric, y me viene a la memoria el nuevo obispo, sin la pompa acostumbrada, con una sonrisa dispuesta para todos y con una sencillez y estilo que marcaría una nueva forma de hacer diócesis, iglesia, comunidad cristiana. Por aquellos tiempos, mi querido hermano Miguel me invitó a la parroquia San Miguel a participar de los Sebas, trabajo que me marcó profundamente y en donde entendí, como tantos, que el verdadero rostro de Jesús estaba en los más desposeídos, en los sufrientes, y que cuando un niño con sarna en su rostro besaba la mejilla de los monitores, estaba allí el misterio y la bondad de la aceptación del otro como prójimo. Entre tanta vivencia y aprendizaje, fui conociendo más cercanamente al Padre Tomás, figura siempre presente y ocupada, no preocupada como tantos hoy en día, de los desamparados, que eran miles y miles en nuestro suelo y que estaban padeciendo los horrores de la persecución, torturas, muertes. Se fue acrecentando en nuestra diócesis un pastor que decididamente iba a manifestar las atrocidades y espantos, que no trepidaría en denunciar y estar cerca de los que eran perseguidos, simplemente por pensar distinto. Y cuando muchos callaban y lo peor justificaban y aplaudían el horror, muchos de ellos de misa y comunión, se fue consolidando la imagen de un hombre protector y luchador. Allí, antes, no sé, se fue acrecentando eso que el cura Muñoz nos enseñaba acerca de la vocación, y esa antítesis del llamado silencioso, y fue allí, antes, no sé, que decidí hacerme profesor, y con el respaldo siempre afectuoso de mis padres, agradecida sombra protectora de por vida. Enfilé también, como tantos, a Valdivia. Como muchos vivimos la precariedad de un sistema hasta hoy que solo favorecía a los de siempre. Y cuando ya no se podía, por más voluntad de por medio, hube de interrumpir los estudios y volver a mi ciudad. Después de un año en la incertidumbre, surge la ayuda que siempre recuerdo y que me motiva para escribir estas líneas del Padre Tomás. Pasajes, valor de la matrícula, y ustedes no lo van a creer, un cheque en blanco del obispado, con las palabras que aún recuerdo. Tú verás cómo lo utilizas. Si frente a esto no tengo el derecho a agradecer, entonces, ¿qué me queda? ¿Qué nos queda? Cada uno se forma la imagen que quiera de las personas. El tiempo, y espero la justicia, dirá su veredicto en donde abundan las especulaciones. ¿Dónde comienza la grandeza de un ser humano? ¿Dónde termina? Todos caminamos con nuestras cargas de sombras y luces. En cada ser habita la gloria y la perdición. En el escenario de lo posible, nada está escrito, absolutamente nada. ¿Quién va a arrojar la primera piedra? ¿Yo? ¿Usted? Muchos han entendido pésimo, pero pésimo el agradecimiento que brota, existe y perdurará por siempre en mi corazón, porque allí donde no había esperanza surgió la imagen del hombre que ayuda, del pastor preocupado de los demás, un gesto que sin duda me permite estar hoy, ser hoy lo que realmente quise, y no solo conmigo, sino tantos y tantos que recibieron la ayuda desinteresada de quien quería que todos seamos uno. Pensar solo que con esto justifico, amparo o olvido lo que pasó con Ricardo Arec es francamente una canallada.
Los que le hicimos clase a Ricardo, sus compañeros, tenemos en el corazón una herida que aún duele y esperamos sinceramente que exista verdad, justicia y claridad acerca del horror que ni siquiera puedo pensar de perder a mi hija o hijo. Ante la terrible ausencia de verdad, habrá que fustigar la justicia para que haga lo que le corresponda. Eso lo espero hace ya años, demasiados años. ¿Quién será el juez de nuestros actos? ¿Quién decidirá cuando inicia nuestra gloria o perdición? Si alguna vez el horror de la verdad se impone ante este agradecimiento, lo voy a aceptar, será doloroso, una de las tantas frustraciones que acompañan nuestra vida. Sin embargo, pese a lo terrible que pueda ser la verdad, que tanto anhelo, me llevaré y llevo en mi corazón el agradecimiento de quien una vez me dijo: tú verás cómo lo utilizas. Nada ha sido en vano, aquí estoy como todos con mis luces y sombras. Les dejo las críticas a los que creen andar solo por la luz. Qué bueno que vivan allí. Un simple gesto modifica la existencia y la marcha del misterio de la vida. Agradezco ese gesto. Hasta siempre, Tomás González. Gracias, Padre Tomás. Hermanos y hermanas, compartimos con ustedes como equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno las noticias que incluye el amigo de la familia de esta semana. En las páginas 1 y 2 ya hemos leído las reflexiones del padre Marco Bubinich y del profesor Luis Legaza. En la página 3 se mencionan las condolencias de la iglesia chilena en relación al fallecimiento del padre obispo Tomás González Morales. Primero están las palabras del cardenal Ricardo Ezzati Andrello, arzobispo emérito de Santiago, continuado del testimonio de su sobrina nieta Consuelo Hernández en el día de su funeral, un extracto de las palabras dichas en aquel triste momento. También las palabras del cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado Vaticano, a través del nuncio apostólico Su Santidad en Chile, Alberto Ortega. Y finalmente, las palabras que leímos en el programa anterior, el mensaje del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile, firmado por el cardenal arzobispo de Santiago, Monseñor Celestino Aos Braco. En la página 4 no olvidamos que al pasar a fase 3, ahora el aforo de los templos es de un 50% de su total capacidad, eso presentando su pase de movilidad habilitado. Santoral Católico de la Semana. Hoy domingo 20 de febrero de 2022, el equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno les saluda y recuerda el elenco de santos y santas que se celebra esta semana para que aprovechen a saludar a sus familiares y amigos que estarán de onomástico. Hoy domingo 20, San Eleuterio y San Claudio. El día lunes 21, San Pedro Damián y San Severino. El día martes 22, Santa Eleonora y Santa Nora. El día miércoles 23, San Florencio. El día jueves 24, San Rubén y San Sergio. El día viernes 25, San Néstor. El día sábado 26, San Augusto. Y el próximo domingo 27, San Leandro y San Gabriel Dol. Mis hermanos y hermanas, finalizamos el espacio dedicado para compartir el Evangelio, la reflexión y las noticias que provienen de la iglesia local, nacional y mundial. Les recordamos que Punta Arenas, al avanzar de fase de la 2 a la 3, se aumenta el aforo en sus templos. Los templos que mantendrán la solicitud del pase de movilidad se aumentan a un 50% y quienes no lo hacen a un 30% de su capacidad. Manténgase a resguardo si es posible, use la mascarilla de buena manera, lávese las manos frecuentemente y vacúnese. Si no lo ha hecho aún, inocúlese a tiempo las dosis de refuerzo. Hermanos y hermanas, que esté muy bien. Si Dios así lo quiere, nos volveremos a encontrar la próxima semana. Que el Señor les bendiga a todos. El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presentó Buenos Días Familia, un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Esperamos encontrarnos con usted la próxima semana.